10 años después del boom máximo que ocasionó Dragon Ball F, estamos ante un tema refiriéndonos nuevamente al movimiento que fue creado por los fans hace ya bastante tiempo. Como es costumbre y suelo repetir, Dragon Ball F fue lo que prácticamente me hizo ser un fan de Dragon Ball, todo por sus transformaciones de aquel entonces que llamaban la atención de cualquiera, aunque claro, siempre tuvo sus haters. En Dragon Ball F conocimos diversas transformaciones, unas más locas que otras, pero es prácticamente imposible que por lo menos una vez, no hayan entrado al Google de aquel año a buscar Goku Super Saiyajin 100 o esas cosas locas. Una de las transformaciones más interesantes de Dragon Ball F es el popular Super Saiyajin 5, del cual tengo un video en especial sobre él, pero en dicho video se habló de manera muy directa, siendo algo fijo. Respectivamente ante esto, existen 3 de las versiones más aclamadas en su momento, pero en este video les voy a presentar lo que es la versión más poderosa del Super Saiyajin 5, un nivel que va mucho más allá de los límites permitidos y una de las causas por las que muchos detestaban a F. En la historia de Toyotaro, Goku consigue el Super Saiyajin 5 deduciendo, al igual que como seguía la trama de los fanfics, tras fusionarse con las esferas del dragón, utilizando la transformación por primera vez en entrenamiento con Paikuhan, siendo al momento de sentirse acorralado. Desafortunadamente en cuanto a esta historia de Toyotaro, jamás vimos en acción al Super Saiyajin 5 pues, Toyotaro dejó entre comillas, la historia inconclusa, pero las especulaciones e incluso cierta parte de la traducción del capítulo final del manga de Toyotaro, apuntaban a que Vegeta iba a ser el encargado de lanzar un último ataque contra el enemigo del momento, que es Saiko. A pesar de que Saiko tiene un poder enorme, que deja claro a lo largo de su combate contra Vegeta y Gohan, se nota por evidentes razones que el Super Saiyajin 5 podría arrasar la forma base de su oponente, pero tras transformarse Saiko, las cosas se ponen con una gran duda. Aún así por parte del Super Saiyajin 5 de Toyotaro y con su final alternativo, da a entender que llegaría a tener limitaciones, cosa que lo convierte en un problema grande. Aparte, como ya han de saber por las muchas veces que lo he mencionado en los videos de Dragon Ball F, Prince Gas Vegeta fue uno de los veteranos en esto de crear historias, siendo en otro punto, aprovechando las texturas en el Budokai 3, aportó contarle a Karat transformaciones y no algo fijo como una sola forma, como lo vimos en el famoso video del futuro. Lo cierto de todo esto es que en su historia el villano se llama Cell, el último Tsufuru creado por computadora con el mismo objetivo de ver y eliminar a los Saiyajin que quedaban con vida. Cell es tan poderoso que las nuevas generaciones no tienen más remedio que resucitar a los guerreros del pasado con las esferas que Goku restauró a lo largo de 700 años, siendo la primera la de 4 estrellas que buscó Goku Jr. para ayudar a su abuela Pan. Al igual que lo anterior, Goku obtiene el Super Saiyajin 5 por la misma razón, gracias a las esferas, pero a diferencia de sucesos anteriores, en esta versión aparecen 2 Super Saiyajines 5, siendo Goku y Vegeta respectivamente. Esas historias hasta cierto punto tienen semejanza a cosas que realmente podrían tomarse a consideración, pero ahora vamos a hablar de la versión más potente, extremosa, ilimitada y monstruosa que existe del Super Saiyajin 5. Esto tiene que ver con una de las versiones seguidas del fanfic, pero en esto se incorporan los 2 villanos anteriormente mencionados, Saiko y Cell, pero bueno, aquí no se llama Cell, sino el demonio divino que es el significado del nombre Karat. Claro, aquí se incorpora incluso a Evil Goku después de Saiko, así que Karat es el tercer villano de la historia. Deduciendo aquí, el Super Saiyajin 5 de su versión podría ser incluso inferior a la de Toyotaro. Resumidamente de las 2 sagas anteriores ya involucrando la historia de la versión más fuerte, el Super Saiyajin 5 más poderoso antes del potencial máximo de la quinta fase que se consigue antes de Karat, Goku elimina a Saiko con una Genkidama, a Evil Goku con un Chokamehameha de color plateado, y posteriormente, después de su viaje a otros planetas para aprender de ellos junto a Vegeta y los demás, regresan a la Tierra encontrando una destrucción brutal, lo que procede a un mensaje que amerita dirigirse al infierno para concluir con los planes de Karat. La batalla final se libra entre Goku y Karat, que en este caso, además de tener el poder de aquellos que decidieron convertirse en sus peones, tiene a disposición una sola transformación. Antes de que eso ocurriera, Goku y Karat deciden pelear en otra dimensión, debido al inmenso poder que ambos tenían, y ojo, todo lo que les estoy mencionando, es de solo el Super Saiyajin 4, no una transformación superior, siendo que llegan a verlas.
Kaarat se transforma en un gigante todopoderoso y es el momento en el que Goku utiliza nuevamente el Super Saiyajin 5, que a diferencia de las situaciones anteriores, era una transformación ya perfeccionada sin limitaciones o defectos. El poder de ambos llega a ser tan abismal que su ki lo pueden sentir los demás, pero una gran diferencia entre las otras historias es que al final de todo el ki de Goku es de cierta manera, infinito, el de Kaarat no. Kaarat decide darlo todo en un ataque pero es inútil ya que termina por ser eliminado. Claro está que al dejar de sentir el ki de Kaarat y las cosas tranquilizadas, se festeja una fiesta en la corporación Cápsula, siendo que aún se sentía un ki, por supuesto que de Goku sin límite. Esta es por mucho, la versión más poderosa del Super Saiyajin 5, tiene bajo su control la transformación perfeccionada, pudiéndola utilizar las veces que sean necesarias y no requiere un esfuerzo mayúsculo para mantenerse. Esta versión del Super Saiyajin 5 tiene gracias a la mejora de habilidades, la mejora de la teletransportación, lo que le permite a Goku viajar entre dimensiones, punto que se retoma mucho más adelante con el Super Saiyajin 10, pero esas ya son palabras mayores alucinantes que hablaremos cuando lleguemos a dicha transformación. Por ahora, y para seguir contándoles sobre las transformaciones que conocí en su momento con los fanfics, era necesario abarcar a este Super Saiyajin 5. Para quienes se lo preguntan, aquí ni Vegeta ni nadie más ha conseguido el Super Saiyajin 5. Estamos mencionando una transformación que quizá muchos tomaban como un simple potenciador del Super Saiyajin 4, pero a decir verdad, ninguno de los seguidores de AF daba descripciones a detalle sobre esto, quizá para evitar contradicciones sobre sus historias de AF, o quizá para que los lectores se limitaran a hacer sus propias conclusiones sin tener gran problema. En Dragon Ball AF se le dieron incluso significados a las figuras que tiene Goku en su vestimenta por medio del fanfic, y al ser la versión extendida, decidieron darle al Super Saiyajin 5 un poder que fuera en base a la apariencia, y lo consiguieron por supuesto con la historia de Kaarat que les contaré a detalle próximamente y al encargarme personalmente de las ilustraciones de algunas cosas que actualmente ya no existen en internet debido al tiempo de los dominios. Al final de todo por estas cosas los fans se destacaban, por crear cosas que no habrían pasado por algún otro lado. Como digo, después haré una comparativa entre Super y AF, en la que ustedes serán testigos de las diferencias entre fans y el autor con su mano derecha que es Toyotaro, quien también ha hecho algunas cosas como fan en Super. Dichos videos se llamarán Dragon Ball Super contra Dragon Ball AF, con el único fin de entretener por supuesto. En eso comenzaré por las sagas, después las transformaciones y esas cosas. Ahora solo como adelanto y dejando fuera las dudas, solo para aquellos que quieran una idea entre Goku Super Saiyajin Azul y el Super Saiyajin 5 más poderoso con Ki infinito, está de más decir quién tendría la ventaja, pero no el final definitivo. El Super Saiyajin 5 surgió del personaje Tablos, claro que no era Goku, pero así fue interpretado por los seguidores de Dragon Ball, siendo la calidad muy fiel a la de Toriyama, creciendo el rumor en grandes cantidades demenciales. Para muchos Dragon Ball AF está más muerto que Dragon Ball GT, pero a pesar de todo eso será algo que se recordará siempre, más por las especulaciones de que sería una verdadera serie, que por cierto, tengo una anécdota interesante de su supuesto estreno que dije en un video muy antiguo, pero se los contaré después. De momento y de manera culminante al tema del video, les puedo decir que el Gollita con la transformación de desequilibrio de Ki en la historia de Prince Gas Vegeta, es el equivalente al Super Saiyajin 5 de la historia seguida. Kaarat sigue siendo el mismo de la historia de Prince Gas Vegeta, solo que sin el poder a voluntad, se limita a la absorción de poder de los demás, pero el Super Saiyajin 5 está más allá de lo que se puede permitir, siendo la causa principal de su derrota. Dragon Ball AF en la historia seguida tiene cosas muy locas, pero que en su momento tienen una trama que consigue envolver, olvidando el exagerado poder, como la historia del Ángel Z, como pequeño spoiler de otro video, lo hizo por la protección del mundo supremo y las generaciones futuras de Kaiosamas. Ya he hablado algo de esto en mi video de las mejores sagas de AF. Cuando les cuente saga por saga irán entendiendo las cosas y el por qué terminé siguiendo a AF. Les he presentado al Super Saiyajin 5 más poderoso de todas las versiones existentes, aquel con Ki infinito, pero que posteriormente se involucra y enfrenta a peligros que van más allá del Ki infinito. ¿Ustedes llegaron a conocer a este poderoso Super Saiyajin 5 en su respectiva historia? A decir verdad ya hablamos de muchos años, el año 2005 para ser exacto. Les estaré haciendo encuestas de vez en cuando para que ustedes decidan el tema que quieran que suba, como fue este caso que la mayoría decidió AF.
Espero haber cumplido el objetivo, que es solo entretener un rato. Saludos a todos, se despide su amigo Majin Goku Abi.